Bueno, se desata una guerra entre Rusia y China. Irán parece que quiere cortar el estrecho de Hormuz en ruta clave para el transporte de mercadería, del petróleo, incluso del gas, etcétera. La tregua que planteó Donald Trump no se cumple. Siguen los ataques misilísticos. Irán e Israel rompieron la tregua. ¿Realmente se habrán destruido todas las estructuras de enriquecimiento de uranio? Se plantea un impeachment a Donald Trump en los Estados Unidos. Todo eso tiene que ver con el ejercicio de la democracia, la opinión pública, que debe saber de qué se trata, si efectivamente lo que se hace es correcto, si no es correcto. ¿Puso en un riesgo a la seguridad pública de los Estados Unidos Donald Trump con este tipo de maniobras, con esta intervención directa, por más que diga el secretario de Estado que no es una guerra contra Irán, pero los hechos demuestran lo contrario? Todas estas cosas van explicando ese mundo que pronosticó y que analizó Walt Whitman Rostow. No estamos hablando fuera de la realidad. Estamos dando las razones por las cuales el mundo está como está. Se discontinuó ese proyecto de protección, el desarrollo de ese modelo que es la democracia, ese modelo de república democrática en pos del desarrollo de las personas y en pos del desarrollo de los estados. El capítulo que tratamos anteriormente, capítulo octavo de este libro, Estrategia para un Mundo Libre, se intitula El reto de la democracia en las naciones en desarrollo. Uruguay está muy lejos de asumir un verdadero reto en su democracia para el desarrollo en cuanto a que no cumple con las premisas básicas que Rostow plantea para que funcione una democracia. Por ejemplo, proteger la integridad territorial de todos nosotros. Acá la seguridad pública prácticamente está convertida en inseguridad pública en momentos de la vida del país, por ejemplo, hacia la noche, en distintas zonas de Montevideo y en otras zonas del país. Hay zonas rojas, zonas donde el Estado es un Estado fallido. Promover el bienestar general con sindicatos como el Partido Comunista que le dice al presidente, hay que ponerle más impuesto a las empresas. Hay que confiscar la propiedad privada de los ahorristas y llevar todo eso a un fideicomiso del BPS. Hay que robar plata. Con un sindicalismo único que roba dinero como el Zunca, que roba dinero para el Partido Comunista, como si fuera poco ya el cobro compulsivo de las cuotas de los sindicatos a los funcionarios públicos, que en un 80-85% se las cobran por extorsión, por presión, porque se quitó la obligatoriedad que existía a raíz de disposiciones del gobierno anterior. No sé si eso continuará, pero esa ingeniería de llevar el dinero hacia las arcas de Cuesta Duarte, que en definitiva es el Partido Comunista, y a través de nombres propios, con cuentas que tienen en el Brou, Marcelo Abdala, Fernando Pereira, Juan Castillo, eso no es cumplir con el bienestar general, es cumplir con el bienestar de integrantes del Partido Comunista, del MPP, robándonos a todos nosotros. Meter y meter más militantes rentados que les pagamos nosotros, y que a su vez el Partido Comunista de Uruguay, junto al MPP, les quitan un 35-40% de los salarios que ganan porque a su vez plantean en negociaciones colectivas un nivel alto salarial para los funcionarios públicos que esté siempre ahí, al lado de la inflación, lo que se llama la indexación de los salarios a la inflación. O'Donnell planteó desindexar los salarios, es decir, desacoplar el régimen de ajuste salarial al proceso inflacionario a raíz de que nuestra economía es inflacionaria y sobre todo con esta, digamos, modalidad, con este esquema político de más y más presupuesto, más gasto del Estado. El propio O'Donnell planteó aumentar el techo de deuda, dándole las firmas, el voto, dos diputados de Cabildo Abierto, increíblemente, aceptando que el Estado uruguayo,
que es deficitario, que tiene un déficit fiscal del 4,2%, que tiene una deuda pública que asciende al 76% del PBI, un PBI que es deficitario, porque estamos debiendo un 4,2% año a año, con un promedio de deuda per cápita de unos 16.500 dólares. Cada uno de nosotros por año nos estamos endeudando en 16.500 dólares. ¿Aumentar más la deuda? Bueno, eso no es precisamente bienestar general. Sindicatos extorsivos que utilizan la herramienta legítima y natural de la huelga como una herramienta política, de presión, de extorsión, que desarrollan huelgas en solidaridad unos sindicatos con otros, empleando una estrategia ilegal, absolutamente ilegal. La huelga es un instrumento legítimo de cada sindicato, del sindicato que se formó para llevar a cabo negociaciones con sus empleadores de un modo más eficiente, de un modo más equilibrado. Se reconoce que los trabajadores, desde el derecho laboral, desde los convenios colectivos, incluso en materia laboral, se reconoce y se acepta el derecho a sindicalizarse. El sindicato en sí es un instrumento y la huelga es un instrumento de presión para determinadas situaciones, pero debe estar enmarcada en el ejercicio que hace ese grupo de trabajadores organizados sindicalmente en reclamo de determinadas condiciones de trabajo, en reclamo de mejoras o en el reclamo de incumplimiento de ciertos derechos laborales ante sus empleadores en el ámbito concreto, es decir, se circunscribe a ese ámbito de las negociaciones de los trabajadores con los empleadores bajo una libre disposición de la voluntad de las partes para resolver en esa situación. Y si esa situación no se resuelve, los trabajadores pueden emplear la huelga como una medida extrema, es como una medida in extremis, es excepcional, es lo último, es lo indeseable, es a lo que hay que llegar si ya no hay una solución. Pero en definitiva, todo eso obedece a un trámite de negociaciones extrajudicial. Es como para que cada trabajador no vaya a juicio y no le entable un juicio a la empresa en pos de que la relación laboral y la actividad empresarial estén en funcionamiento, porque si no se paralizarían las empresas si un grupo importante de empleados someten a juicios laborales a esa empresa o esos empleadores. Entonces, por la vía de las relaciones laborales entre sindicatos y empresarios, se llegan a acuerdos, a su vez, tomando en cuenta que la libre voluntad de las partes. Eso no se cumple en Uruguay, por lo tanto, ahí no hay bienestar general, no hay mecanismos democráticos, sino que hay un mecanismo extorsivo, un mecanismo de presión política y una actividad política en nombre de una central sindical, pero que ha sobrepasado, que ha sobredimensionado grandemente la actividad natural de los sindicatos. El PCNT y cada uno de sus sindicatos, que son únicos por categoría económica o funcional, no están cumpliendo la tarea de un sindicato, no obedecen a la naturaleza sindical. Son un disfraz sindical de organizaciones políticas del Partido Comunista de Uruguay, que están cogobernando con el gobierno. Entonces, acá las tres premisas de bienestar general, orden constitucional e integridad territorial no se cumplen. Como te decía, el ejército se lo usa para sacar las castañas del fuego. Como ahí bien dice Manini Ríos, cumpliendo horas extras, cantidad de horas extras desde el Ministerio de Defensa y desde el Ministerio del Interior, rescatando a 400 y pico de personas y a cantidad de personas en situación de calle porque definitivamente el gobierno se decidió ahora emplear esa alerta roja y un plan de rescate hacia refugios porque se murieron 6 personas. Ya 6, si no se iban a seguir muriendo, están quedando re pegados. Entonces no se están cumpliendo las premisas de la democracia en Uruguay. El reto de la democracia
en pos de un modelo de desarrollo. Pero tampoco en Occidente, que ha discontinuado todos estos preceptos, estos análisis y diagnósticos que hace Walt Whitman Rostow. Para que la democracia funcione con éxito se requieren ciertas condiciones previas, dice. Un consenso relativamente amplio dentro de la sociedad acerca de las principales orientaciones, tanto en materia de política exterior como de bienestar. En Uruguay no lo hay, es una sociedad dividida, políticamente dividida. El Frente Amplio viene con su libreto ideológico, con su credencial ideológica totalitaria, gobierna para la masa de sus militantes, gobierna con una retórica ideológica, se enriquecen porque van perpetrando cantidad de actos que son delictivos, pero con total impunidad a través de un organismo de impunidad como es la Fiscalía, por ejemplo, donde hay militantes orgánicos, desde el sindicato de los sindicalistas que obedecen a Jorge Díaz, a William Rosa, al Partido Comunista, otros que son tupamaros. Por lo tanto, Uruguay se fue alejando cada vez más de este proyecto de democracia, de libertad, modelo de desarrollo. Occidente también, obviamente. Quiero ir a este punto del libro de Rostow. Si esto no se defiende, si esto no se trabaja en colaboración desde los países desarrollados hacia los países subdesarrollados como el nuestro, que son como bebés, como niños, que aún no entienden nada, no saben de qué se trata una democracia como modelo de desarrollo, un Estado de Derecho, como un modelo de garantías, de sustentabilidad de un modelo de desarrollo de sociedad abierta, que no entienden nada de lo que es una economía capitalista desarrollada. Bueno, una palabra ahora sobre el comunismo y la estrategia comunista en las regiones en proceso de desarrollo, dice Rostow. En efecto, toda la historia de la modernización se desarrolla durante esta generación sobre el contexto del esfuerzo comunista por presentar e imponer una alternativa a la modernización mediante métodos democráticos. Utilizan métodos democráticos, utilizan la imagen democrática y se presentan como alternativas democráticas al verdadero modelo democrático republicano de desarrollo, dice Rostow. Lo mismo que dicen Chirino y Alberti en La democracia defraudada, cuando analizan los populismos que va desplegando el Foro de San Pablo, como esa internacional comunista organizada para América Latina y el Caribe, trascendiendo hacia España también. Utilizan la estrategia política, la imagen política, desde un mecanismo muy complejo que no viene al caso ahora analizar porque sería muy largo, pero medios de comunicación, educación, sistema educativo, medios de comunicación, te decía, en una práctica constante, instalando un discurso, instalando todo un lenguaje que va dando la imagen, la idea de ser, digamos, una especie de proyecto alternativo, más avanzado de democracia, pero que no lo es. Como sistema político, el comunismo puede describirse muy simplemente con referencia a las tres tareas principales de gobierno que he mencionado al comienzo de esta exposición, lo que yo ya había adelantado en ese análisis. Las tres tareas principales que tiene un gobierno. ¿Cuáles son esas tres tareas? Promover el bienestar general, preservar el orden constitucional, proteger la integridad territorial de la sociedad. El Partido Comunista te va a decir que hace eso, pero va a hacer eso en relación al régimen, no en relación a la sociedad como un todo. El comunismo es un sistema de organización destinado a proyectar su poderío en el exterior en la mayor medida compatible con la conservación de su adueñamiento dictatorial del poder en el propio país. Establecen un régimen dictatorial, establecen ese régimen totalitario que despliega una tiranía en ese país y consolidado en ese país, cuando ese país es grande como Rusia, que se extendió colonizando a distintos países aledaños, limítrofes,
para convertir a ese proyecto bolchevique comunista en la Unión Soviética y a partir de ahí desarrollar un plan estratégico de expansión internacional. El comunismo es expansivo, es devorador y es depredador. Es inexorable eso. El comunismo tiende a ser expansivo. ¿Por qué? Porque nace como un plan, un proyecto civilizatorio internacional. No es el proyecto de un país, no es el proyecto para un país. Es tan internacional como el modelo democrático liberal de Occidente. ¿Por qué? Porque es un modelo civilizatorio. La democracia republicana, liberal de nuestros estados de derecho, sobre la base de los derechos individuales, la libertad de los individuos, es un modelo civilizatorio. Y el comunismo pretende ser un modelo civilizatorio antagónico que argumenta que es superior y que debe abolir el régimen de los estados de derecho con democracias abiertas, parlamentarias, como modelos de libertades individuales. Ciertamente la política comunista procura reforzar la típica ola de sentimientos nacionalistas, sí se apea de los nacionalismos, acá en Uruguay se lo hizo con la estrategia STB de la inteligencia checa, digamos que planteando el modelo socialista comunista de una tercera vía que se ajustara a la idiosincrasia de nuestros países y que se diera un socialismo a la uruguaya, un socialismo a la chilena, un socialismo a la argentina. Pero es mentira, es el mismo socialismo en todos lados, con las mismas premisas y van a instalar el mismo modelo político, el mismo régimen, porque es internacionalista, al extremo de que procuran luego una red internacional de cooperación, de colaboración, Foro de San Pablo, CELAC, UNASUR, las cumbres de Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, van instalando distintos organismos internacionales que son una red, inclusive son como grandes células o estaciones satelitales que van haciendo las conexiones de ese plan más global, más internacional. Es expansivo el comunismo y es uniforme, es el mismo modelo. Con respecto a la política de bienestar dentro de un país en desarrollo, los comunistas, por lo general, difunden la opinión de que no puede existir ningún movimiento significativo hacia el desarrollo económico y social hasta tanto no se haya concretado una revolución comunista. Plantean lo contrario. No, no. Las democracias liberales, los estados de derecho liberales, no son lo correcto, te dicen los comunistas. Eso es una parodia burguesa. Eso es producto de los capitalistas, expoliadores. Eso es producto de la sociedad heteropatriarcal que te subyuga, te somete a ser pobre. No, un modelo de desarrollo igualitario, además, con justicia social. El verdadero desarrollo se da con una revolución comunista. Cuba, Conferencia Olas, Fidel Castro, Movimiento Tupamaros, MLN, Movimiento Revolucionario Oriental, Partido por la Victoria del Pueblo, Partido Comunista Revolucionario, Partido Comunista Trotskista, Partido Comunista de Uruguay, Partido Socialista de Uruguay, Frente Amplio, PIT-CNT, Foro de San Pablo. No, no, nuestro modelo, el de la revolución bolivariana venezolana. Va viento en popa, compañero. Los proyectos del Foro de San Pablo son exitosos. Seguimos avanzando. Y ahí, acá están, haciendo todas estas estupideces con el neolenguaje, con los centros de internación para adolescentes en conflicto con la ley, INISA, MIDES, pretenden un ministerio de justicia que concentre todo el poder de la justicia penal en el Poder Ejecutivo a través del proyecto comunista de Jorge Díaz y sus asociados. Se tendría que llamar Ministerio Jorge Díaz y Asociados, Internacional Comunista.
Lo logramos. Foro de San Pablo. Sacamos definitivamente al Poder Judicial. Quedó como un poder nominal. No reconocen la separación de poderes, no reconocen la jerarquía de normas, no reconocen la protección en rigor de la Constitución como nuestra verdadera autoridad. Protección constitucional, como dice Rostow, es decir, preservar a la Constitución como el ordenador de un orden jurídico. Sí van a proteger a la Constitución ideológica revolucionaria, eso sí, cuando logren instalarla, pero preservar el orden constitucional democrático de libertades, no. Fíjense que este gobierno está gobernando sin reconocer las leyes vigentes. Este gobierno gobierna sin reconocer preceptos constitucionales. Este gobierno desatiende los resortes administrativos que la Constitución establece. Está lleno de medidas administrativas este gobierno que no reconocen cómo son los resortes administrativos que corresponden. Los comunistas entonces son los que están todo el tiempo procurando ganar terreno político en los países subdesarrollados que van atravesando ese tránsito crítico de aprendizaje, pero van a adulterar el aprendizaje. Entonces, ¿dónde se meten? En la educación. Año 2017, Foro de San Pablo, José Bayardi. Los izquierdistas de este continente tenemos urgentemente que tomar a nuestros ejércitos, a la educación y al poder judicial, precisamente, dar los golpes de Estado. Estaba diciendo, tenemos que violar la laicidad de la educación y meter a nuestros militantes que adoctrinen nuevas generaciones para formar pensamiento revolucionario. Tenemos que generar situaciones de conflicto, tenemos que generar distorsión dentro del sistema educativo, tenemos que deteriorar el sistema educativo y que prosperen aquellos que se adhieran a la doctrina revolucionaria. Tenemos que tomar el ejército, convertir el ejército nacional, el ejército democrático, en un ejército ideológico, en un ejército del régimen. Tenemos que convertir al poder judicial en un poder nominal y concentrar el poder político, inclusive en el ámbito de la justicia, en el poder ejecutivo. Eso están diciendo. Y eso ya lo hicieron en Uruguay. En consecuencia, tratan de desviar las energías del pueblo, desvían toda esa economía de energía popular a través de distintas generaciones, que en vez de estar pensando, educándose en proyectos personales, en saber que están protegidos en sus derechos, que son todos iguales ante el Estado, que nadie puede discriminar a nadie porque si no va preso, delito de discriminación, delito de violencia privada, delito de xenofobia, no derecho de género, derecho de raza, derecho económico, no, somos todos iguales, el derecho es universal y general, como decía el doctor Menéndez. Entonces, están agotando las energías del pueblo en fantasmagóricas ideas revolucionarias y convierten a nuestra sociedad organizada como un estado técnico de derecho en un estado ideológico de poder político que va a beneficiar a los profesionales de ese poder político, no a las masas, que van a estar sometidas como cerdos y animales en la granja, al decir de Orwell. Tratan de desviar las energías del pueblo de las tareas concretas del desarrollo hacia una actividad revolucionaria destructiva de esas actividades de desarrollo. No fomentan la educación para el desarrollo, no fomentan la disciplina del trabajo, no fomentan la educación técnica avanzada que se requiere hoy por hoy para tener más ingenieros, más arquitectos, más informáticos, abogados, juristas, especialistas, economistas expertos, empresarios que estén formados universitariamente a nivel académico para ser empresarios con metodología empresarial, ciencias de la administración. No,
están formando ideológicamente a las personas desde una tarea que es revolucionaria, destructiva del modelo de desarrollo. Todo eso es lo que tuvo que vigilar, controlar, cooperar dinámicamente, trabajar con el mundo subdesarrollado Estados Unidos, pero se discontinuó porque el Partido Demócrata fue colonizado por esta actividad revolucionaria desde el marxismo cultural que colonizó la estructura de los militantes, de los actores políticos del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que colonizó universidades en los Estados Unidos, con aquella migración, con aquella colonización de los europeos marxistas de la Escuela de Frankfurt hacia los Estados Unidos. Ya una Europa grandemente colonizada en su intelectualidad, en sus académicos. Y acá en América Latina se colonizó desde Cuba, irradiando ese proyecto revolucionario comunista alineada y cobijada por la Unión Soviética. Finalmente, en los lugares donde consideran que esta táctica puede resultarles provechosa, que es en estos países subdesarrollados, que están en estas etapas críticas de formación, donde no ha cuajado la democracia, no ha cuajado un sistema capitalista de desarrollo, no ha cuajado una economía de innovación tecnológica de valor agregado. Bueno, es ahí donde los comunistas dicen tenemos que atacar ahí, porque hay grandes zonas geográficas con recursos naturales, mucha población, y tenemos que colonizar con nuestras ideas revolucionarias, como ocurrió recientemente en Venezuela, dice Rostov. Ya lo vio. Ya en esos años veía que Venezuela estaba siendo colonizada. Tratan de desbaratar los esfuerzos para avanzar en el sentido de una democracia política efectiva y cuentan con sacar ventajas de la perturbación del orden público. Perturban el orden público. Lo vemos en los teóricos del Foro de San Pablo. Atilio Borón, Sirio López Velasco, Linares, como lo explica muy bien Agustín Laje en el libro negro de la Nueva Izquierda, con Nicolás Márquez. Debemos fomentar el conflicto, fogonear el conflicto, incentivar el conflicto. Los piqueteros montoneros en Argentina todos los miércoles. Los disturbios en Chile para que ganara Boric. Los disturbios acá en Uruguay con los sindicatos paralizando el país recurrentemente, rompiendo la chimenea de ANCAP, rompiendo las tolvas de producción de Portland en minas, paralizando la actividad bancaria por semanas enteras apenas salimos de la pandemia, fomentando el caos social permanentemente. A nivel parlamentario también oposición cerrada al gobierno anterior. Desestabilizan, fomentan el conflicto y fomentando el conflicto generan el fuego revolucionario que aviva la voluntad revolucionaria en esos jóvenes adoctrinados que los tienen integrados a esa masa militante adoctrinada. Fomentan el conflicto en los gremios estudiantiles, paros, huelgas, huelgas intempestivas. Hoy el IABA no funciona. Otra vez está cerrado. Sí, sí, hay huelga de los estudiantes. Otra vez la Facultad de Derecho, sí, hoy la Facultad de Derecho no funciona. Ya pasó en mi época, cuando comenzó la democracia, se terminó el fluir constante de las clases en facultad en un clima pacífico de estudio abierto, porque eran todas las semanas había un paro, huelga, o del gremio de los estudiantes, o de los funcionarios administrativos de la facultad, lleno de pancartas, cartelería por todos lados. Adentro de la facultad era un comité de base, te hacen de las facultades un comité de base, paralizan una o dos veces por semana, no hay clases, hay asambleas, porque hay, qué sé yo, qué motivo de conflicto que es tan grave que se debe resolver con urgencia una asamblea general del gremio. Eso Uruguay lo tiene instalado desde que yo conocí la Facultad de Derecho. Estamos hablando del año 85, 86, 87 a la fecha. Esa táctica se basa en el convencimiento de que hay que cambiar toda esta situación. Este gobierno está diciendo de que esto va a llevar tiempo y que en estos 5 años no van a poder arreglar todo el desastre.
como si el Frente Amplio hubiera hecho un gran gobierno en 15 años cuando deterioró todo, todo deterioró. Lo institucional, lo financiero, lo social, la seguridad pública, porque precisamente es eso lo que hacen. Y a su vez, luego se plantean como mesías salvadores que van a arreglar los vidrios rotos de las ventanas que ellos rompieron, utilizando la imagen genial de la ley de la ventana rota de Frédéric Bastiat. Los comunistas, entonces, dice Rostow, son las aves de rapiña del proceso de modernización, son rapiñeros. Los comunistas, entonces, son las aves de rapiña del proceso de modernización. Buscan su presa en toda división, en toda debilidad e incertidumbre, que probablemente habrá de sufrir una sociedad durante el proceso de su transformación en una estructura moderna. Y por ende, no dejan que esa estructura de modernización se convierta en una estructura moderna. No, rápidamente van a actuar ahí, a romper, a fracturar, a desestabilizar. Son aves de rapiña que atacan a esa sociedad en formación, que está formando un proceso. Es como ir a matar a golpes a un bebé o a un niño chiquito, como lo hacen enfermos mentales, que no puedo ver, cuando veo esas cosas me hace muy mal. A pobres inocentes, indefensos, que necesitan toda la protección, el cariño, el cobijo, y a su vez despiertan naturalmente la ternura y la alegría de la vida, un niño. Bueno, esto es algo parecido. Estas sociedades que son como un niño que se están desarrollando, vienen estas aves de rapiña y meten todas estas patologías ideológicas y desestabilizan, provocan el conflicto, fogonean el conflicto, provocan violencia para interrumpir el proceso de modernización de las sociedades en vías de desarrollo o subdesarrolladas. Me parecía importante compartir con ustedes estos momentos del libro de Walt Whitman Rostow, economista, historiador y estadista norteamericano, afiliado a la teoría liberal de la economía y del Estado, Estrategia para un Mundo Libre. Vamos a seguir compartiendo este libro, es muy importante, es realmente muy importante. Vamos a ir al aspecto de una posible guerra nuclear, a el equilibrio que hay que hacer desde potencias nucleares, la geopolítica, cómo ha cambiado la geopolítica y la geoestrategia con potencias nucleares, con países que son potencias nucleares como Rusia, como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Francia, como China, como Corea del Norte, como Irán, que a raíz de todo esto de lo nuclear se dio este conflicto y este bombardeo a tres centrales nucleares de enriquecimiento de uranio. Pero parece que la jugada no salió bien, porque no sé si Donald Trump entiende todo esto que Walt Whitman Rostow también explica acá, analiza, diagnostica y proyecta, hace una prospectiva del mundo que vendrá si no se atienden estos aspectos, estos detalles del modelo de la cosmovisión occidental de libertades, del modelo de la libertad, que son nuestras democracias republicanas, parlamentarias, con nuestros estados de derecho.